Hola, soy José y en este vídeo voy a enseñarte cómo reparar un problema muy común en los secadores de pelo y que da mucha rabia cuando te estás secando que se te pare a mitad. Bueno, aquí vais a poder ver el problema, que es que cuando mueves el cable, el secador se para. Según la posición del cable, se para o arranca. Y es porque uno de los cables que van dentro de la manguerita se suelen cortar por si está pellizcado o alguna cosa así. La solución es bastante sencilla. Teniendo alguna herramienta se repara bastante fácil. Primero lo desmontamos, que es bastante sencillo, con un destornilladorcito de estrella, quitas 2 tornillitos y con un poco de paciencia sale bastante bien. En este caso he reparado este de esta marca, pero vamos, ya llevo unos cuantos y aunque sean diferentes marcas, prácticamente el problema siempre suele ser el mismo o siempre es el mismo y la reparación es muy parecida. Varía un poco, a lo mejor que lleva, en vez de llevar los 2 tornillos detrás, lleva un tornillito delante también, o en este caso lleva las patillitas esas de plástico que se quitan con el dedo, pero la reparación es la misma. Que tener un poquito de paciencia porque en este caso son bastante nuevos y salen bien, pero cuando son un poco antiguos están como pegados, no sé si es de la laca o alguna cosa así, suelen estar ahí como hechos un bloque y hay que jugar con paciencia para que se suelte. Nada, una vez que lo tienes abierto se quitan los 2 tornillitos de la pestaña esa que es la que sujeta fija la manguera. Y ahí ya se puede apreciar, si tocas un poco la manguera aprecias que los cables de dentro están cortados. Ahí se ve claramente como el cable azul estaba cortado. Yo ahora lo que hago es que pelo de manguera justo lo que necesito de cable. Y les hago ese escalonado para que vaya cada cable a su sitio sin que luego me sobre mucho trozo de cable dentro del mango del secador, ya que entra todo bastante ajustado. Ahora viene lo más delicado, sobre todo si no tienes experiencia, porque es bastante sencillo y por supuesto con mucho cuidado porque te quemas. Hay que tener bastante paciencia también porque está liado, no sé por qué, en todos está igual. Están liados ahí, hechos un nudo ahí, el cobre y con el estaño y todo, hacen un pegote ahí los fabricantes y luego cuesta bastante de sacar. Pero bueno, con un poquito de eso, de paciencia y con cuidado si tienes unos alicatillos de punta o algo así que te ayuden un poco. Y si te puede ayudar alguien a estirarle del cable mientras tú sujetas, todavía mejor. Yo al final acabo cortándolos y calentando y poquito a poco voy soltando todos los restos de cobre del cable. Hasta que dejo la patilla bien limpia para poder volver a soldar. Hay que fijarse
que donde va el marrón vuelvas a poner el marrón y donde va el azul vuelvas a poner el azul. Y vuelves a hacer lo mismo que estaba. Pelas un poquito de cable, como así como 1,5 centímetros, algo así. Lo pasas por el agujerito del conector, lo enrollas un poquito y estañas. Yo le pongo este líquido que tengo, que es especial para soldadura, pero vamos, tampoco es preciso. Solo que te ayudas a que corra mejor el estaño. Pero si lo calientas un poco así con cuidado y le vas estañando, enseguida te coge. Una vez que tengo soldado uno, pues paso al siguiente. Desestañar y luego volver a conectar el cable otra vez, a estañarlo otra vez. Yo no los suelo quitar los dos a la vez porque luego nunca me acuerdo dónde va el azul y el marrón. Y aunque creo que daría igual que los cambiaras, creo no, daría igual. Pero bueno, me gusta hacerlo como estaba y ya está. El mismo procedimiento. Una vez que he quitado el cable, vuelvo a poner el nuevo y a soldar. Calientas un poquito, añades un poquito de estaño cuando esté caliente y cuando se haya pegado bien, ya lo tienes. Yo siempre asegúrate bien estirando que está bien cogido y ya está. Y ahora nada, vuelves a colocar todo en su sitio, que parece que es un lío, que está ahí todo hecho polvo. Es más fácil de lo que parece. Un poquito de paciencia, vas poniendo todo en su sitio, ajustas bien los cables dentro para que se quede todo en su sitio y no pellizcar nada. Y enseguida a cerrar. Vuelves a montar la pestañita esta que va con 2 tornillos. A mí me gusta y hay que asegurarse que coja la manguerita, porque si coge los cables solo sin manguera es más probable que se corten con más rapidez. Nada, en este caso llevan la gomita esa, que ahí se me ha ido de la imagen, pero nada, la vuelves a posicionar sin problemas. Y a cerrar. Si no te cierra bien, probablemente estés chafando algún cable. Lo vuelves a abrir, pones los cables bien en su sitio. Yo les aprieto un poquito con el destornillador, ¿ves? En este caso seguramente se me habría salido un cable y lo empujo un poquito con el destornillador y ya está. Vuelves a montar los 2 tornillitos. Las pestañitas estas de plástico, que más que otra cosa creo que son un embellecedor. No tienen una función así específica. A mí se me salió y me costó un poquito ponerlo.
Y nada, a probar. Si tienes la suerte de tener pelo, ya puedes volver a secártelo con tu secador. A veces, aunque creas que no estás capacitado para reparar algo, vale la pena intentarlo, porque suele ser bastante más fácil de lo que te esperabas. Y además da mucha satisfacción cuando lo consigues. Pero sobre todo el planeta te lo agradece. Es una reparación muy sencilla que puede hacer cualquier persona con un destornillador y un soldador de estaño que encuentra en cualquier bazar. Muy barato.